Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Laura Angélica López Vega y a continuación les presentaré mi trabajo sobre los reyes taumaturgos de Marc Bloch. Esta obra es una de las más importantes del historiador francés Marc Bloch, quien nació en 1886 en Lyon, Francia. Es conocido por ser uno de los principales representantes de la historiografía de la Escuela de los Anales. Destacó por sus trabajos de alta calidad, sobre todo en temas de la Edad Media. El historiador falleció en el año de 1944. En el caso concreto de la obra de los Reyes Taumaturgos, esta se publicó en 1924 y es considerada por su importancia como el inicio de la antropología histórica. Se escribió bajo los argumentos de la Escuela de los Anales, en donde se parte por una cuestión de una manera, se parte, por así decirlo, de un problema. En este caso serían las capacidades milagrosas de los reyes de la Edad Media, en la cual en torno a esta se desarrolla la obra, entretejiéndose una investigación muy ardua de las sociedades y las monarquías europeas durante el medievo. Con este tema, Bloch da lecciones a los historiadores sobre la manera de investigar, abarcando una variedad muy amplia de aspectos o conceptos relacionados y a veces no de una manera muy obvia al tema o al problema que estamos tratando, pero cuya investigación nos da una visión más amplia sobre el periodo histórico que se está investigando, o nos da también más explicaciones de por qué se pudieron generar este tipo de acontecimientos. En esta obra, las sociedades tienen un papel preponderante, y a pesar de ello, Bloch también nos menciona algunos personajes en específico. Pero lo más relevante, según mi punto de vista en esta obra, es que gracias al tema de las capacidades divinas de los reyes, se da a conocer el contexto ideológico, social y político de las sociedades del medievo, ya que en este caso en específico se aprecia una historia diferente entre Francia e Inglaterra. La historia se basa en un ritual milagroso de los reyes de Francia y de Inglaterra, los cuales tocaban a los enfermos de escrófulas. Es lo que ahora se conoce como adenitis tuberculosa. Esta enfermedad se manifiesta con la inflamación de los ganglios linfáticos, los cuales algunas veces supuraban líquidos fétidos. Los escrupulosos acudían al ritual de los reyes, pues se les consideraban al ser seres divinos que tenían el poder milagroso de curar enfermedades. Pero es necesario mencionar que los enfermos con el mal, se le conocía esto también como el mal del rey, difícilmente llegaban a ser de una condición mortal, lo que coadyuvó a que se perpetuara la idea de que con la imposición de las manos de los reyes sobre los enfermos, pues estos tenían la capacidad de curarlos. Esta enfermedad se extendió por toda Europa, incluso Bloch nos menciona que fue de carácter endémico, pero esta obra va más allá de ser solamente un texto descriptivo o donde nos narran el acontecimiento o en qué consistía la enfermedad. En realidad, Bloch nos da una muestra de trabajo del historiador y un planteamiento muy minucioso que abarca un número importante de aspectos que giran en torno al ritual de los reyes. Es decir, nos muestra una gama muy amplia de aristas, de temas o de aspectos a considerar que nos van a permitir ver los diversos ángulos del mismo tema. Y sobre todo, pues nos van a dar más respuestas para saber por qué existieron las condiciones que favorecieron que proliferara por mucho tiempo esta idea, la idea de que los reyes tenían capacidades milagrosas. En el caso de el tema fue visto y analizado bajo muchos aspectos, sobre todo que involucran su contexto histórico. Su obra también tuvo presencia de hipótesis, al advertir que por falta de fuentes o de continuidad en estas, no se puede obtener algo que nos dé verdades definitivas, por lo que es necesario acudir a diversas fuentes, no solo es escritas. En el caso de Bloch, pues también llega a mencionar que él acudió
a reliquias, a manuscritos, reliquias como tipo un diente o objetos así de ese tipo. Según el historiador y basado en los manuscritos del libro primero de Guibert, es donde se describe el poder y los ritos que realizaban los reyes Felipe I y Luis XVI en Francia, o en Inglaterra fue el rey Eduardo. Aquí nos menciona Bloch que es importante implementar la hipótesis, ya que es impreciso obtener datos concretos del tema. Sin embargo, era algo que ya se había mencionado con anterioridad. Antes de Guibert ya existía también documentación del tipo. Se estudiaron diversas dinastías para poder obtener la información. En el caso de las carolingias o merovingias, por ejemplo, en las primeras, Bloch menciona que él sí obtuvo demasiados textos. Fue una tradición que se fue heredando conforme iban transcurriendo los reinados o las generaciones. Esto con la finalidad de perpetuar la imagen de poder divino o santificado de los reyes. Sin embargo, Bloch encontró con la dificultad de que sus fuentes le ofrecieran continuidad cronológica de dicho tema, por lo que esto le dio motivos para reflexionar sobre la posibilidad de que esto llegue o no pueda ser real. Pues con el tiempo se va perdiendo información sobre los poderes curativos de Gotrán y de Felipe I. Es aquí donde Bloch nos menciona la importancia del silencio, pues de este también se puede obtener información. Es decir, por ejemplo, si hubieran existido este tipo de acontecimientos, alguna persona perteneciente o cercana a los reyes difícilmente, siendo testigo, difícilmente lo callaría. Pero a pesar de los beneficios del silencio, Bloch menciona que este siempre será un riesgo. El historiador describe los rituales basados en la religión católica, aunque después veremos que en Inglaterra esto llegaría a ser diferente. Los milagros consistían en tocar a los enfermos, hacer la señal de la cruz o incluso invocar el nombre del rey, tocar sus ropas. Después, por ejemplo, los borbones repartían pan bendito. Las manifestaciones pues fueron muy variadas. Según las creencias de la población y de la época, pues iban teniendo algunas diferencias. Esto bastaba para poder beneficiarse de los poderes del rey y obtener la salud nuevamente. Aunque según el texto, el poder de los reyes franceses era la capacidad de curar a los escrufulosos. Y en cuanto a las demás enfermedades como la lepra o dolores, se les atribuía a los santos. Incluso también menciona de una manera muy amplia que llegaban a tener las capacidades de acomodar huesos dislocados, gente que padecía dolores crónicos, entre otro tipo de aflicciones. Pero por lo que proliferó o porque se propició en que la gente creyera en este tipo de milagros, la sociedad medieval tenía un desarrollo primitivo según Bloch, es decir, estaba carente de intelecto y propensa a creer en rituales y cosas fantásticas. Es aquí donde podemos obtener una visión o información sobre la psicología de las sociedades, que permitieron que este tipo de ideas se extendieran durante toda la Edad Media. Después, al final encontraremos que sucede lo contrario, pues tanto en Inglaterra como en Francia se empiezan a cambiar la mentalidad de la sociedad, deja de ser una sociedad primitiva y se convierte en todo lo contrario, evoluciona en cuanto a intelectualmente hablando, se vuelve una sociedad más crítica, además con la Reforma y con la Ilustración y los enciclopedistas, van acomodando y haciendo un contexto totalmente diferente, dando pie a que esto finalmente termine. En los siguientes capítulos, Bloch se concentra ahora en la idea de poder político supremo. Y creo que también lo que quiere mencionar es la importancia de las ideas de las personas de la época, de las cuales emanaron la producción de textos, los cuales surgieron de un conjunto de pensamientos y sentimientos de un determinado momento. Es decir, la importancia de las representaciones colectivas
las cuales posteriormente se convertirán en nuestras fuentes. Creo que bajo estos argumentos Bloch quiere mencionarnos que el hecho milagroso de la curación de escrófulas es la mejor muestra del sistema psicológico de las sociedades de la Edad Media, la cual, como ya mencionamos anteriormente, se describió como una sociedad primitiva, carente de análisis o de crítica, y son sociedades también que estaban vinculadas fuertemente hacia la ignorancia. Un aspecto que me llamó mucho la atención en el trabajo de Bloch es que en esta obra aplica una de las aportaciones de la Escuela de los Anales, que fue la historia comparativa. Es decir, Bloch contrasta la historia de los reyes taumaturgos europeos con la de algunos personajes del poder de Tonga o de Polinesia, a los cuales también se les atribuía capacidades milagrosas y sanadoras por medio de la homeopatía. El trabajo de Bloch se caracterizó por una investigación profunda sobre la historia de las dinastías, sus orígenes, y él con toda la intención de abarcar de una manera muy amplia las cuestiones políticas de los reyes milagrosos. Nos relata los orígenes de los reyes francos, anglos, los germánicos, sajones, normandos, entre otros, logrando así llevar a cabo una investigación muy nutrida de los orígenes de los pueblos. El trabajo de Bloch va más allá de ser un relato de un simple ritual. Es una muestra de las vastas aristas con las que el historiador puede observar un tema histórico. En este caso, no solo se preocupó por una cuestión meramente descriptiva, o como lo hemos mencionado, pues de hacer nada más la narrativa. Bloch nos da un entramado de aspectos sumamente relevantes que giran en torno al tema del ritual de sanación milagroso, en donde involucran las investigaciones, la historia del origen de las dinastías, el amplio panorama de los acontecimientos, aplica también la historia comparativa, la contrasta con otro tipo de dinastías o de seres que tienen poder o gobiernos, que aparte pues de ser gobernantes, lo suben a un nivel todavía como de divinidad. Pero también lo más relevante son las cuestiones sociales y políticas y sus transformaciones que llevan ya sea a un auge o a la decadencia este tipo de creencias. También, bueno, vemos un amplio trabajo sobre la historia de las ideas, de las sociedades, obteniendo así un contexto psicológico del pueblo medieval, las cuales enumeran los elementos que lo hacen suponer, desencadenan y dan pie a este tipo de creencias. Ya casi para concluir, en la decadencia y la muerte del tacto de los reyes taumaturgos, Bloch nos muestra un abanico de características sociales y políticas que permiten que esta práctica termine. Nuevamente, el historiador toma en cuenta ya la evolución intelectual de la sociedad con el fin de explicar el término de esta práctica. Fueron las constantes revoluciones políticas en Inglaterra y en Francia, así como la división de las dinastías, la separación de la Iglesia Católica y la crítica, la presencia de filósofos, así como los protestantes, que dieron pie a que terminara este ritual en Inglaterra. Del mismo modo en Francia, en donde las revoluciones sociales y el nuevo pensamiento regido por los enciclopedistas dejan de ver a los personajes de las monarquías como figuras virtuosas. De hecho, pasan a ser todo lo contrario. Es decir, ahora son seres que se les critica y el pueblo empieza a priorizarse, a manejar todo con sentido común. Ahora se buscan los políticos que se rigen bajo una razón lógica y no bajo cuestiones divinas. Acciones que ponen en evidencia para el historiador el cambio de mentalidades de las épocas. Varias fueron las muestras de la evolución intelectual de la época que dieron pie a que este tipo de milagros fueran menos considerados o incluso ya llegaron a ser mal vistos. También, bueno, esto no nada más pasó entre los pobladores de las naciones, también los mismos monarcas empiezan a dejar de lado la idea de poder efectuar este tipo de milagros.
En Inglaterra, por ejemplo, ni los anglicanos ni los protestantes veían con buenos ojos este tipo de actitudes o más bien de rituales milagrosos. Bloch también se centró en los tiempos en el que Bloch se centró, perdón, se entró en los tiempos en los que las personas se cuestionaban y estaban dejando de lado el sentido nacionalista en el que necesitaban ver en sus monarcas una figura divina, capaz, milagrosa. Ahora el pueblo se muestra con un cambio de mentalidad pues totalmente al contrario, con un nuevo significado en las figuras políticas. Ahora no buscaban en ellas las virtudes milagrosas, sino que la gente anhelaba a los políticos de que se apegaran a la razón y se manejaran bajo la lógica. En el caso de Francia, los reyes igualmente perdieron la credibilidad ante su pueblo. El prestigio de las monarquías seguía en decadencia y del mismo modo las mismas conductas de ellos, como fue en el caso de Luis XV, que pues ahora sí que por su cuestionamiento moral se fue impedido para seguir realizando este tipo de rituales, por indicaciones de su confesor, cayendo así en grandes escándalos en París, provocando entre las personas que ya no, bueno, que perdiendo ya como que la fe entre las personas y éstas dejaron de acudir simplemente a él. El escepticismo entre los pobladores cada vez se hacía más presente. Por ejemplo, Voltaire incluso se burlaba de las capacidades milagrosas de los reyes, lo publicaba y enlistaba una serie de fracasos en los milagros que intentaban realizar estos monarcas. Relata también las ceremonias religiosas como, no sé, como ceremonias ya con tintes vulgares, algo ya como motivo de burla. Y esto no demuestra otra cosa más que el cambio que la mentalidad de la gente va teniendo, sobre todo en esa tendencia que ya se estaba generando, donde se exige que todo se ponga a prueba y mediante las comprobaciones o la experimentación, desacreditando de esta manera, en consecuencia, pues también el poder político. Ahora estamos viendo unas sociedades que no nada más están reprobando un simple ritual, sino que este cambio de mentalidad llevan a las personas también a analizar, a, a cuestionar y a pedir otro tipo de nivel y de capacidad política entre sus monarcas. Todo esto pues se me hace a mí totalmente interesante cómo se supone que sería solamente un libro que hablara de un ritual, a la mera hora nos está entregando de una manera como que muy desmenuzada, desde la historia de las mentalidades, de la psicología, de las creencias, e incluso pues también la misma evolución política e intelectual que van teniendo las sociedades de la época. Con base a todo lo anterior, pues podemos ya concluir que el libro de los Reyes Taumaturgos es una especie de manual para el libro del historiador, perdón, para el trabajo del historiador, pues en él observamos algunos preceptos de la Escuela de los Anales aplicados en esta obra. Para Bloch, los pueblos, su situación política y cultural es la que tiene más peso y es la que va direccionando los cuestionamientos de los actos milagrosos de los reyes. Sin embargo, también observamos un trabajo vasto en cuanto a la historia de los orígenes, pues es muy extenso el contenido de información que nos da sobre cada dinastía. De hecho, es demasiado también descriptivo con las conductas de personajes en específico, reyes así, pues, o sea, va enumerando también, salen a la luz varios personajes. Pero repito, para mí creo que el historiador pone un mayor peso en la situación de la sociedad, tanto en aspectos intelectuales como psicológicos, políticos, y también pues hasta la situación en la que se encontraban, ya sea si había
luchas o revoluciones sociales, etc. Es decir, vamos observando en esta obra cómo la sociedad va dejando o se va alejando de un estado primitivo. Bueno, la misma sociedad va dejando atrás su estado primitivo en el nivel intelectual, como lo menciona él, y da paso a ser una sociedad intelectualmente más evolucionada, que ya no fácilmente da las condiciones propicias para que este tipo de rituales o la imagen de divinidad de los reyes vaya perdurando, ya que cuando las condiciones se dieron, pues el mismo pueblo necesitaba tener monarcas que les imprimieran un sentido de nacionalismo, que les dieran esperanza, que se mostraran milagrosos ante su pueblo, que se vieran pues capaces de curar o de beneficiar las enfermedades de las personas, o ser entes a los que las personas pudieran acudir. Después, la misma mentalidad, las condiciones sociales, políticas, pues van terminando con esto y van transformando, evolucionan las cuestiones, retirando así las condiciones idóneas para que estas prácticas continuaran. De hecho, pues dejan de ser aceptables, por lo que vemos que ahora el sentido de los pueblos y las necesidades de ellos van cambiando. Bueno, ya para finalizar, los reyes taumaturgos nos ejemplifica el trabajo del historiador de la Escuela de los Anales. Ese historiador ya deja de lado el relato del personaje principal para pasar al análisis profundo de los tiempos en los que se está analizando un problema. Sobre todo, pues aquí el que tiene más peso, según desde mi punto de vista, son las sociedades. A mí personalmente se me hizo muy interesante cómo de un cuestionamiento o de un problema, por así decirlo, Bloch nos entrega un panorama muy amplio del contexto histórico de este. Y pues de mi parte fue todo. Agradezco mucho su atención, espero haya sido de su agrado.